Hay muchos problemas en la economía que podríamos hablar, pero uno que se está llevando todos los centímetros y los segundos es el tema de los fondos buitres. Sí. Entendemos que es una parte con bonos argentinos que compraron y que no quisieron entrar en ninguna negociación de quitas. Y hoy han ganado en muchas instancias a que se les pague lo que, según ellos, se les debe en su totalidad. Sí. Mira, la primera cosa que me parece importante tener presente es que no habría buitres sin deuda, no habría deuda sin déficit y no habría déficit sin políticos gastomaníacos. Y en algún lugar no habría políticos gastomaníacos si no tuviéramos una sociedad algo indigna, te diría, en el sentido que del miedo que tenemos a arreglarnos por nuestra cuenta, siempre estar viviendo del conchavo del Estado, pidiendo ayuda del Estado. Si la primera cosa importante para mí a clarificar es que los políticos son los que han parido los buitres en algún lugar, a que sí que no se pueden hacer los distraídos sobre lo que ha pasado con la deuda. Ese es un primer punto conceptual. Sí, sí, claro. El segundo punto conceptual es que Argentina perdió un juicio. Y los juicios estos, la penalidad, así como en un juicio penal es terminar preso, en este juicio es que tenés que pagar. Claro. Si no queríamos pagar, no hubiéramos ido a juicio. Y cuando uno saca pide las reglas de donde se dirime un litigio, las pone el que te da el dinero. Bueno, acá otra cosa importante, es decir, la tercera cosa, luego de que los políticos son los que han parido los buitres. Y que los bonos están como están porque alguien le emitió y no pagó. Claro. Argentina voluntariamente en los 90, cosa que volvió a repetir en la última década, emitió parte de su deuda bajo legislación extranjera, de manera voluntaria lo hizo. Claro. Pero bueno, ¿para qué se hace eso? ¿Para qué se hace eso? Para colocarle una baja tasa de interés. Porque vos, si al extranjero le decís, mira, yo me voy a someter a la jurisdicción tuya en caso de litigios, te cobra una tasa de interés más baja. Y bueno, Argentina entró en default con parte de esa deuda y en esos juzgados Argentina perdió el juicio. O sea que por más que sea antipático, hay continuidad jurídica, hay que honrar la deuda. Pero esto es, discutirla, negociarla. Digamos, si no queremos acatar un fallo en una justicia a la cual nos sometimos voluntariamente en su momento, no pedíamos seguridad jurídica acá, digamos, ¿no? Uno de los temas que hablaste recién es de los responsables políticos. Hay quien dice que habría que hacer, el título es un poco rimbombante, una CONADEP de la corrupción, o sea, que hay que revisar a los mandatarios cuando se van en todo su accionar. Sí, yo te diría sí, ¿por qué no? No, porque vos recién lo que diste a entender es que la deuda es como que la clase política se va cubriendo y van continuando con ciertos manejos. No, pero a ver, yo más allá de la corrupción que haya, primero, la corrupción grande no está detrás de la deuda externa son 30.000 millones de dólares. El gasto público del cual está el gran robo, el clientelismo y el amiguismo son 180.000 millones de dólares. O sea, el gasto público es 60 veces más grande que la deuda externa. Así que no seamos hipócritas de poner el foco en la deuda externa cuando el problema, en todo caso, la corrupción, está en el gasto. Yo lo que digo, desde el punto de vista estrictamente económico, si los que sancionan los presupuestos de gasto, de cómo se gastan los impuestos, son los políticos los que definen el déficit o el superávit fiscal, son los políticos los que deciden la deuda algún día entra en litigio, no se paga y tenés juicios y aparecen los buitres. Yo digo, más allá de la corrupción, acá hay responsables políticos muy claros de que tengamos buitres litigando o tengamos juicios perdidos, que es la clase política. Más de un gobierno. Sí, esto por lo tanto es una clase ya. Es una clase. Yo creo que, bueno, ese es otro tema, ¿no? La clase política funciona como una corporación que está escindida de los intereses de la sociedad, digamos, ¿no? Por ejemplo, ya que estamos en un programa de campo, ¿dónde se ha visto que un país que está para venderle todo al mundo, alimentos con valor agregado, etcétera, etcétera, viva protegiéndose de las importaciones que vienen del resto del mundo? Cuando este es un país que debería estar abierto para venderle al mundo. Porque la ventaja es compartida. Claro, hemos perdido por 7º año consecutivo la cuota Hilton, digamos. Es un país que es de loco, esto es como armar una empresa y no querer venderla a nadie, digamos, lo que hacemos. No, pelearse con el campo es como si un país árabe se peleara con los petroleros. Es una cosa absurda. Más o menos, ¿no? Esa cosa ridícula ocurre en muy pocos países del mundo, donde el campo es considerado como un parásito que solamente vive de la renta, porque se vive rascando el ombligo, cuando el trabajador agropecuario, el empresario agropecuario trabaja de sol a sol. Alto riesgo, además. De alto riesgo, claro. De alto riesgo. Son muy pocos los países donde existe la locura que existe acá contra el campo, el sector más eficiente del país. José Luis, para una mirada optimista, con la relación
Producto Bruto, deuda que tenemos, más allá de cómo fue negociada, se da vuelta a esto, viene otro gobierno, cambia el paradigma, se hacen las cosas como se hacen en Bolivia, en Ecuador, en Chile, qué sé yo. Sí. ¿Qué puede pasar? Diría todo bien, te diría. O sea, la salida tampoco es tan negro. No, a ver, objetivamente la salida es fácil, porque además este juicio es el 1% de la recaudación de impuestos. Me va a decir que no tenés 1.500 millones de dólares de 150.000 que se recaudan para pagarlo. O si fueran los 15.000 millones de los cuales habla la presidenta, 15.000 millones es el 10% de toda la recaudación, es muy fácil de resolver. El problema está en la cabeza, por eso, en cuanto cambie el gobierno, si viniera gente un poco más sensata, esto sería muy fácil de solucionar. Lo que se ve mirando sin entender es que a diferencia de hace 20 o 30 años, ya ahora hay un librito, no sé qué hay, que con un economista centrado y con los números más o menos prolijos, sí, todos los países están con inflaciones bajísimas y les ofrecen plata, sí, a muy bajo costo. Sí, sí, es muy fácil de solucionar esto. O sea, técnicamente hablando es muy fácil. El problema está en la cabeza de los gobiernos, ¿no? El problema del próximo gobierno será probablemente de los más serios, desarmar todo lo que se hizo con las tarifas. Yo creo que el desafío grande que va a tener el gobierno que viene es deshacer el desastre estructural antimercado que hizo este gobierno, digamos. Acá hemos eliminado la ganadería de cría, hemos destruido el mercado del maíz, el del trigo, claro, hemos roto todos los precios porque tenemos subsidios y controles de todo tipo. Yo creo que hay que hacer una contrarreforma antimercado de la que se hizo en la última década, digamos. Ir a algo parecido a lo que se hace en Australia o Nueva Zelanda, por lo menos con el mercado, digamos, ¿no? Yo diría, lo único rescatable en los 90, que era la reforma pro mercado, esta gente la destruyó. Pues los 90 fueron un desastre fiscal, por eso terminamos como terminamos en el 2001, defaulteando la deuda. Pero lo que había que haber preservado era la reforma pro mercado y esta gente la destruyó. Así que hay que volver a algo parecido a los 90 en cuanto a la reforma pro mercado, sin el déficit fiscal y el atraso cambiario que hubo durante los 90, digamos, que ahora también lo tenemos, ¿no? ¿Del cepo se puede salir también en forma ordenada o hay costos? Para el cepo yo diría habría que tener un plan antiinflacionario muy firme, haber bajado la tasa de inflación de manera drástica, para que al liberarlo la gente no te vaya a comprar dólares porque considera que el dólar está barato, digamos, ¿no? O sea, previo a un plan antiinflacionario, una fuerte evaluación, yo te diría, después sí habría que abrir el cepo, eliminarlo, digamos. ¿Cómo se entiende que economistas que no son exactamente oficialistas, ni mucho menos, digan, bueno, las cosas están más tranquilas, así que es esperable que la inflación no pase el 2% mensual? No, bueno, a ver, la inflación la tenemos en 2% mensual hoy. El promedio del año 2014 va a estar en 3%, por eso la inflación anual te va a dar 35, 36, o sea... Pero digo, ¿nos hemos acostumbrado o lo aceptamos? Y digamos, a ver, yo creo que es baja la chance. Si no hay default, yo te diría, si no hay default de la deuda ahora el 30 de julio, hay muy pocas chances de un 89 o un 2001. Es despreciable, digamos. Sí, sí. Lo que sí te diría es que la tasa de inflación está alta y va a seguir siendo alta y se va a acelerar a lo mejor, sin llegar a una hiper, pero puede llegar a acelerarse, porque es la manera que el gobierno le encontró para financiarse, digamos, ¿no? La inflación es un impuesto que le permite el financiamiento. Es funcional al déficit del gobierno, sí. Gracias, José Luis. Por nada, un placer. José Luis, experto, economista, aquí en Hombres de Campo.